Hay un momento en toda dinámica entre un hombre y una mujer en el que todo parece normal, pero en realidad ya empezó a cambiar. Y lo más peligroso es que no se nota de forma evidente. No hay una pelea, no hay una frase clara, no hay un "ya no quiero hablar contigo". Solo hay pequeños detalles. Responde un poco más tarde. Sus mensajes se vuelven más cortos. Ya no pregunta lo mismo que antes. Su energía en la conversación cambia, aunque siga contestando. Y aquí es donde la mayoría de los hombres se confunden, porque intentan interpretar esto como algo temporal. Piensan que está ocupada, que tuvo un mal día, que simplemente está distraída. Entonces hacen lo que creen correcto, escriben más, buscan mantener la conversación, intentan recuperar la atención que antes era natural. Pero en ese punto ya se está moviendo algo más profundo en su percepción, porque el interés no desaparece de golpe, se desgasta en silencio. Y ese desgaste casi siempre empieza cuando la dinámica deja de generar emoción, cuando la interacción se vuelve predecible, cuando ya no hay nada que la saque de su rutina mental. No es que ella decida conscientemente perder interés en ese instante. Es algo más automático. Su mente empieza a registrar que la experiencia ya no tiene el mismo impacto emocional que antes. Y cuando algo deja de generar impacto, deja de ocupar espacio en su atención. El hombre, en cambio, suele hacer lo contrario de lo que debería. En lugar de observar el cambio, lo persigue. Intenta corregirlo con más presencia, más mensajes, más disponibilidad, pero esa reacción no reaviva el interés. Lo debilita más, porque desde la percepción emocional ya no se siente como algo natural, sino como una búsqueda de validación. Y en ese punto, la conexión deja de ser equilibrada. El problema real no es el cambio de ella, sino el momento en que tú no te das cuenta de que ese cambio ya empezó. El cambio no ocurre de forma repentina, pero llega a un punto donde ya no se puede ignorar. Al principio ella todavía responde, todavía está presente, pero algo esencial ya no está igual. La conversación sigue existiendo, pero la calidad emocional de esa interacción empieza a disminuir. Ya no hay la misma curiosidad en sus respuestas, ya no hay el mismo interés en alargar la charla. Y lo más importante, ya no hay iniciativa. Aquí es donde muchos hombres cometen un error crítico. Empiezan a esforzarse más justo, cuando deberían observar más. Intentan recuperar lo que creen que se está perdiendo, sin entender que ese esfuerzo adicional no está generando atracción, sino presión. Porque desde su perspectiva, la dinámica ya no se siente ligera, se empieza a sentir repetitiva. Y cuando algo se vuelve repetitivo emocionalmente, pierde intensidad. El momento exacto en el que ella pierde interés no es una decisión consciente que ella toma de un segundo a otro. Es una acumulación de microsensaciones, pequeñas experiencias repetidas que dejan de generar la misma emoción que antes. Y cuando esa emoción baja, su mente empieza a desconectarse sin necesidad de un evento grande que lo justifique. El hombre, sin embargo, suele reaccionar tarde. Nota el cambio cuando ya es evidente, y en ese punto, su comportamiento cambia completamente. Empieza a buscar respuestas, a pedir claridad, a intentar reconstruir algo que ya empezó a debilitarse mucho antes. Pero el problema es que ese intento de recuperación suele llegar en el peor momento posible. Porque mientras él intenta reconstruir conexión, ella ya está en una fase de observación distante. Ya no está dentro de la dinámica con la misma intensidad emocional. Está más fuera que dentro. Y esa diferencia de estados es lo que hace que la distancia crezca aún más. En la mayoría de los casos, el final no llega por un solo error, sino por una serie de pequeños cambios que no fueron atendidos a tiempo. Ella no se aleja porque algo explotó. Se aleja porque algo dejó de sentirse igual durante demasiado tiempo. Y cuando ese punto se alcanza, ya no importa tanto lo que hagas después, sino lo que no viste antes. El error más común en esta etapa es intentar volver a crear atracción desde la ansiedad. Escribir más, insistir más, preguntar más, buscar explicaciones más rápidas. Pero la atracción no responde bien a la presión. Responde al espacio, a la estabilidad emocional, a la seguridad interna. Cuando eso se pierde, la dinámica deja de ser equilibrada. Y lo que antes era natural, empieza a sentirse forzado. Cuando la dinámica ya ha entrado en esa fase de distancia emocional, el comportamiento del hombre suele volverse reactivo. Empieza a notar que algo no encaja, pero en lugar de aceptar el cambio gradual, intenta revertirlo de forma inmediata. Ahí es donde aparece la ansiedad en la interacción.
Se incrementan los mensajes, se buscan explicaciones, se intenta provocar la misma respuesta emocional de antes. Pero el problema es que la otra persona ya no está operando desde el mismo nivel de interés inicial. En este punto, ella ya no reacciona con la misma intensidad porque su percepción interna ha cambiado. No se trata de un rechazo activo, sino de una desconexión progresiva. Y cuanto más esfuerzo se introduce desde el lado del hombre, más desbalance se genera. Porque lo que antes era espontáneo, ahora empieza a percibirse como necesidad. Y la necesidad, en términos de atracción, cambia completamente la lectura de la dinámica. El momento crítico no es cuando ella se aleja físicamente, sino cuando emocionalmente ya no se siente estimulada por la interacción. Ese es el punto donde la conexión empieza a volverse difícil de recuperar. El problema es que el hombre suele darse cuenta en la fase final, cuando la diferencia entre ambos estados emocionales ya es demasiado grande. En la etapa final de este proceso, la conversación ya no tiene la misma fluidez ni el mismo impacto. Las respuestas se vuelven funcionales, no emocionales. Ya no hay interés en construir continuidad, solo en responder por cortesía o hábito. Y aquí es donde ocurre la confusión más grande. El hombre interpreta cualquier mínima respuesta como una oportunidad para reconstruir lo que había antes, pero ignora que la base emocional ya cambió. En este punto, insistir no repara la conexión, sino que refuerza la distancia. Porque cada intento de recuperar lo perdido sin entender el proceso previo solo confirma la nueva percepción que ella ya tiene. La atracción no se restaura con intensidad repentina, se mantiene con consistencia emocional antes de que se pierda. Y cuando ese equilibrio ya se rompió durante demasiado tiempo, la relación entra en un estado donde la inercia emocional pesa más que cualquier intento de cambio inmediato. Por eso el momento exacto en el que ella pierde interés no es visible en el instante, sino reconocible solo cuando ya es tarde. Cuando la distancia emocional ya está establecida, el intento de volver al punto inicial suele chocar con una realidad muy simple: la percepción ya cambió. En esta fase, la otra persona no está evaluando solo lo que dices o lo que haces en el presente, sino lo que has sentido de forma acumulada durante todo el proceso. Y esa acumulación pesa más que cualquier esfuerzo puntual. Por eso, aunque el hombre intente recuperar la dinámica con más atención o más presencia, el efecto no es el mismo. Lo que antes generaba interés ahora se analiza desde otra perspectiva emocional. Ya no hay la misma apertura, ya no hay la misma respuesta natural. Y lo que antes fluía sin esfuerzo ahora requiere impulso constante, lo cual rompe aún más el equilibrio. El error más común en este punto es insistir en cambiar el resultado sin comprender la causa. Pero el interés no desaparece por un solo momento, sino por la repetición de momentos ignorados. Y cuando eso ya ha pasado, la dinámica deja de ser sensible a reacciones rápidas. Se vuelve más rígida emocionalmente. El momento exacto en el que ella pierde interés no es un evento visible que se pueda señalar con precisión en el tiempo. Es un proceso interno que ocurre en silencio, mientras la otra persona sigue actuando como si nada hubiera cambiado. Y esa es la razón por la que pasa desapercibido. Porque desde afuera todo parece normal durante demasiado tiempo, pero internamente la conexión ya no tiene la misma intensidad. Ya no hay la misma implicación emocional. Y cuando esa base se debilita, todo lo demás empieza a perder fuerza de forma natural. La enseñanza real de esto no es perseguir más, ni controlar más, ni forzar resultados. Es aprender a reconocer el cambio cuando todavía es pequeño, cuando todavía hay margen para ajustar la dinámica de forma natural. Porque una vez que la desconexión ya está consolidada, lo que queda no es una reacción emocional, sino una distancia estable. Y en ese punto, entender el proceso es más importante que intentar revertirlo tarde. El momento exacto no es un segundo. Es una acumulación que nadie quiso ver a tiempo.